Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Dogo y el día de hoy voy a tratar un tema muy importante, que es el tema sobre la importancia de los Beatles en el rock and roll, ¿no? Lo que me motiva a hacer este video es que he visto que hay muchos detractores de los Fab Four, mucha gente que simplemente detesta y odia a los Beatles, que probablemente no entienden por qué ellos reciben tanta fama o reciben tanto crédito en el mundo o en la historia del rock and roll, ¿no? Yo puedo entender eso porque, sea como sea, cuando uno llega a tal fama, a tal magnitud de popularidad, siempre van a haber detractores. Yo era uno de ellos, cuando tenía 17, 18 años, era un mocoso que no entendía por qué recibían tanto crédito. Yo era un fan de los Rolling Stones, sigo siéndolo. Y simplemente, bueno, siempre hubo una rivalidad, ¿no? Y por algunos motivos no consideraba yo a los Beatles rock and roll, ¿no? Como mucha gente. Y pensaba que eran más que todo pose. No obstante, una vez que me fui haciendo más viejo, comprendí la importancia de esta gran banda. Y comprendí que todo el crédito que reciben tiene una justificación, ¿no? Y es por eso que hago este video. El tema lo voy a abordar en dos partes. En la primera parte voy a tratar de defenestrar, de erradicar los argumentos que son los detractores para decir de que no son una buena banda. Y en la segunda parte lo que voy a hacer es hablar sobre la grandeza, sobre todo sobre las innovaciones que se dieron a partir del nacimiento y de la popularidad de esta gran banda. Mito número 1. Los Beatles fueron una banda de niños bonitos, con talento musical muy limitado. Algo así como los Justin Bieber, los Backstreet Boys, los Menudos de su tiempo. Sin ofender a esos artistas, que algunos de ellos tienen bastante talento también, ¿no? Pero no me parece justificada la comparación. Es verdad que a sus inicios los Beatles tenían una fanaticada casi exclusivamente femenina. Uno puede ver eso en su concierto de Shea Stadium en el año 63 o 64, cuando recién llega la invasión británica a Estados Unidos. Y si uno se pone a ver el footage, se da cuenta que las personas que asistieron a ese estadio, a ese concierto, fueron en su mayoría mujeres, ¿no? Sin embargo, ese momento, ese espectáculo no muestra la realidad completa. No hay que perder de vista de que siempre los Beatles tuvieron una fanaticada importante masculina también. Y esto puede probarse con un hecho fehaciente, que es el corte de pelo, el corte de cabello Beatle, ¿no? Que muchos hombres copiaron, cantidad de rockeros copiaron de los Beatles. Entonces había muchos hombres en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica también. Las primeras bandas de rock de muchos países de Sudamérica, incluyendo Argentina, tenían ese corte de pelo que era netamente Beatle, ¿no? Entonces sí tuvo pegada entre los varones también. No fue una cuestión netamente femenina, ni en sus inicios y mucho menos, por supuesto, al final, ¿no? Con el movimiento de San Francisco, hippie. Yo diría que cuando termina la existencia de esta banda, la mayoría de sus fanáticos son hombres, no mujeres. También es verdad que mucha de la letra de las canciones iniciales está destinada a un mercado femenino juvenil, ¿no? Canciones como I Wanna Hold Your Hand, como I Saw Her Standing There, canciones como Please Please Me, tratan sobre romance juvenil, romance adolescente, que probablemente pues no pegue mucho con los varones, eso es verdad. Sin embargo, no son todos los temas. Y segundo, hay que divorciar, hay que separar bien la cuestión de letras de música, ¿no? Es bien importante. El rock and roll es un género musical, no un género literario. Entonces, todo en su lugar. A mi entender es totalmente erróneo decir que los Beatles fueron elegidos a dedo por una cuestión de pose, por una cuestión de cómo se veían y no por sus habilidades, ¿no? Y dentro de los argumentos que uso para refutar este mito creado por los detractores es primero ver entender la historia de los Beatles antes de que sean famosos, inclusive antes de que graben su primer disco, antes del contrato con EMI, ¿no? Es una historia de rock and roll puro, una historia que cualquier rockero respetaría. Esta historia es una historia de superación, una historia de sueños, una historia de nunca rendirse ante las adversidades. Estamos hablando de chicos muy jóvenes, en los años 60, 61, chicos de 17, 18 años, ¿no? Que forman una banda en Liverpool, que se dan cuenta que la escena de Liverpool, ¿no? La escena nocturna donde tocan, es bastante competitiva, y toman una decisión muy importante a una edad tan corta, con una decisión que es totalmente rock and roll, un riesgo muy grande. Se van a otro país, ¿no? A aventurarse, a ganarse el pan
y a tocar rock and roll en bares pequeños, ¿no? Se van a Alemania, a Hamburgo. Harrison tenía 17 años, Lennon tenía 19, por ahí McCartney 18. Eran chicos muy jóvenes, ¿no? Que se aventuran, que se arriesgan. Estamos hablando 2-3 años antes de que ganen ese contrato con EMI, ¿no? De que tengan el futuro asegurado, por así decirlo. Estos chicos se van a la deriva, llegan a Hamburgo, tocan noche tras noche, día tras día en estos locales, ganan una pequeña fanaticada, tratando de lograr el sueño de tener un contrato con una disquera, de poder ser rockeros famosos, ¿no? Entonces no la tuvieron fácil, ¿no? Esto es rock and roll puro. Irse con los amigos a tocar otro lugar es algo que hacen muy pocos rockeros, ¿no? Y que muy pocos podrían decir que les resulta, porque muchos mueren en el intento. Entonces yo sí le veo un mérito a eso, un mérito de persistencia, de consistencia, un mérito de en verdad saber lo que uno quiere, tener las miras claras, tener las metas, apuntar a una meta grande y no rendirse jamás. Eso estamos hablando, como digo, 2-3 años antes de que sean famosos. Entonces sí hay mérito ahí, no la tuvieron fácil, fue un camino difícil, el que tuvieron que recorrer, un camino donde hubo competencia, donde sobresalieron de entre varias bandas, no tanto en Hamburgo como en Liverpool, no, más cientos de bandas que tocaban, no todos, muchos murieron en el olvido, menos ellos. Otro argumento que sacan los detractores para decir de que los Beatles fueron una suerte de Justin Bieber, ¿no? Es decir, de que los Beatles fueron elegidos por sus caras bonitas, y yo pienso que eso no tiene sentido, ¿no? Simplemente hay que ver pues la cara de Lennon, o peor aún la cara de Ringo Starr, no son hombres bonitos para nada, ¿no? Ahora, mucho más importante que ser bonito en el sentido afeminado es caer simpático, ¿no? Y los Beatles tienen de eso, sobre todo John Lennon, ¿no? Lennon siempre, desde joven, fue un líder. Tuvo esta aura especie de macho alfa, ¿no? Un tipo que no era tímido, un tipo que era extrovertido, que le gustaba hablar, se relacionaba muy bien con el público. Y probablemente sí, eso fue un factor importante para que los elijan, ¿no? Su manera de relacionarse con el público. Se sabe que desde Hamburgo, cuando tenía 20 años y tocaba en los pubs, el tipo lanzaba bromas con el público, ¿no? Él siempre fue una persona que le gustaba hablar, ¿no? Y nunca le tuvo miedo a la cámara. Y conseguir una persona así a esa edad es bastante complicado. Entonces probablemente ese es uno de los atributos que la disquera le ve a estos chicos, aparte de que eran chicos persistentes, probablemente también disciplinados, y también tenían bastante energía, ¿no? Para tocar día a día. Es uno de los atributos importantes que le ve. Y lo último que dicen los detractores para decir de que los Beatles fueron elegidos a dedo, es decir, que ellos eran muy mediocres, eran malísimos técnicamente, que como músicos eran muy malos. Yo no comparto esa opinión. Me parece que es verdad que los Beatles no son virtuosos con sus instrumentos, ¿no? McCartney no es Elton John y Harrison no es Clapton, obviamente. Eran más limitados y sobre todo eran muy limitados al comienzo. No creo que muy limitados, pero sí eran limitados al comienzo. Como músicos habían mejores. Eso es verdad. Sin embargo, tampoco es que sean malos, ¿no? El rock and roll es así, el rock and roll es un género popular, número uno, y la magia de la música popular es que uno no necesita ser virtuoso, no necesita ser un músico muy estudioso, ¿no? Que haya tenido grandes estudios para poder hacer una canción pegajosa, una melodía que pegue, que cale hondo en las masas. No es necesario. Y creo que los Beatles son una buena demostración de eso. Aparte, tampoco me parece que sean malos con sus instrumentos, me parece que están dentro del promedio de las bandas que tocaban en ese contexto, ¿no? En esas escenas de Liverpool, escenas de Hamburgo. Inclusive, ellos actúan como backing band, actúan como músicos de sesión en un disco de Tony Sheridan, ¿no? Antes de que sean famosos. Entonces tenían algo de valor en cuestión musical, y creo que lo más fácil para poder ver este punto y poder refutar ese argumento es escuchar su primer disco, que es Please Please Me, el primer long play. No es mala música, ¿no? Están bien dentro del promedio de los músicos, o del promedio del nivel que sacaban los distintos músicos de Hillbilly, ¿no?
de rock and roll de este tipo medio country, ¿no? Lo tocaban regular, entonces no eran malos músicos, ¿no? Y una de las cuestiones más interesantes de ellos, que después las voy a ver, voy a hablar sobre eso, es el hecho de que crecieron en 8 años de una forma espectacular como músicos, ¿no? Sobre todo Harrison de 62 es muy distinto a Harrison de 68, 69, ¿no? El Harrison que toca en el concierto del Techo, que fue el último gran concierto de los Beatles, es otro Harrison, ¿no? Entonces es una cuestión de superación, ¿no? Es bastante interesante ver cómo ellos evolucionaron como músicos, no solamente en la cuestión compositiva, sino también en la cuestión de técnica musical. Entonces espero que con esto haya quedado totalmente refutado este argumento de que ellos fueron músicos mediocres, elegidos a dedo, que no tenían méritos, ¿no? Eso es falso. Fueron músicos que tenían bastante potencial, ¿no? Sobresalieron de entre las bandas underground de Hamburgo y de Liverpool, ganaron un contrato y después hicieron cosas distintas, cosas diferentes. No fueron elegidos a dedo, no tuvieron un camino fácil, ¿no? Nadie les regaló ese contrato de grabación. Un segundo argumento, y este probablemente es el más usado por los detractores, ¿no? Que los Beatles simplemente no son rock. Eso es lo que dicen, ¿no? Que los Beatles tienen canciones baladas, que son canciones tipo melodías infantiles, tipo Yellow Submarine, ¿no? Hey Jude, Let It Be, All You Need Is Love, ¿no? Canciones raras, experimentales como la de Sgt. Pepper's o Strawberry Fields Forever, y que no calificarían como rock and roll. Es un argumento un poco hipócrita, ¿no? Porque esto viene más que todo de metaleros, ¿no? No me quiero meter un lío con los metaleros, obviamente, pero ¿qué es el rock and roll? El rock and roll es un género musical, obviamente, sí. Es un género cuyo cuerpo está compuesto por blues, un poco de country y tal vez un poquito de jazz, ¿no? Cualquiera que se aleje de ese cuerpo, no toque mucho blues, no toque mucho country, no toque mucho jazz, no es rock and roll. Bajo este argumento, un montón de aquellos que son considerados rock and roll no son rock and roll. El metal especialmente, ¿no? Ya que de escalas pentatónicas tiene muy poco, ¿no? Más que todo parece música clásica tocada de una forma rápida, ¿no? Con un tambor o una batería que se asemeja a algo rock and roll un poco más fuerte. Nada más, no hay que confundir la cuestión bulliciosa, ¿no? De hacer sonido con la cuestión del rock. El rock es un género musical y los Beatles, es correcto que muchas de sus canciones no califican como rock, ¿no? Es correcto que Yellow Submarine no es rock and roll. Es correcto que canciones hermosas como All You Need Is Love probablemente tampoco es rock and roll. Es una canción experimental muy bonita. Es correcto que las baladas de McCartney, ¿no? Hey Jude y Let It Be probablemente son baladas, ¿no? O sea, no son rock and roll. Una balada, pues le puedes meter un solo de rock basado en pentatónica, eso no lo hace rock and roll, ¿no? Es una balada, nada más. Es correcto, pero es correcto también que los Beatles tienen muchas canciones buenas que sí son rock and roll. Es correcto que Revolution 1 sobre todo, ¿no? Puede ser también el Revolution distorsionado, que salió como single, pero Revolution 1 que está en el White Album es un temón, ¿no? Es puro rock and roll. Canciones, el primer disco, ¿no? El primer disco es un rock and roll bastante comercial, bastante al estilo Elvis. Ahora, es un rock and roll medio pop por lo comercial, pero es rock and roll, ¿no? Y tiene mucha influencia country. El mismo Help es rock and roll, ¿no? Canciones pues como Your Blues, canciones como hasta el mismo bullicioso Helter Skelter también tiene algo de rock, ¿no? Entonces sí hicieron rock and roll. Tienes Come Together, rock and roll, Dig a Pony, rock and roll, I Get a Feeling, rock and roll. Entonces tiene muchos temas que sí son rock and roll. Entonces eso, el hecho de que tengan tantos temas que son rock and roll hace que como banda se concentren en el rock and roll. Son una banda mayoritariamente de rock, ¿no? No tienen canciones muy viciosas. Por ahí tienen Helter Skelter, tienen un par. Your Blues también es una canción media pesada, ¿no? Una canción pues un blues medio angustioso, por así decirlo. Pero sí son una banda de rock, ¿no? Entonces hay que quitarnos las máscaras. Un poco raro que yo lo diga, ¿no? Pero hay que quitarnos las caretas y no apuntar y decir tal o tal no es rock, ¿no?
porque hay muchos saldrían perdiendo, inclusive aquellos que se creen tan rock and roll que de blues y de country no tienen nada. De los Beatles me parece que eso es una banda rock and roll, tienen buenos temas. El hecho pues de que algunos de sus temas hayan pegado más que otros y esos temas sean los más melódicos o los menos blueseros, es una cuestión ya pues de marketing, ¿no? Es una cuestión del gusto popular. A la gente normalmente no le gusta, el rock and roll le gusta un poco, no tanto. Lo que cala más es la música un poco más tranquila, ¿no? Porque es más broad, llega a un público mayor, ¿no? Llega a más público, más gente escucha eso. Viejos, jóvenes, niños pueden escuchar una canción como Hey Jude y disfrutarla. No todos pueden escuchar una canción como Come Together y les va a gustar. A los niños les va a asustar, a los viejos les va a parecer muy loco, ¿no? Entonces es por eso, pero sí es una banda rock and roll. Y también, como ya dije hace un rato, tiene una historia totalmente rock and roll, ¿no? Su historia es totalmente rock and roll y sus inicios también es rock and roll, un rock and roll bastante comercial, bastante en la línea de Elvis, pero al fin y al cabo es rock and roll. Y el tercer y último mito que pienso atacar hoy día es el mito usado por los detractores, este argumento falaz que dice que los Beatles es una banda artificial que dependía mucho de arreglos de producción, ¿no? Sobre todo de George Martin, que es el quinto Beatle. Esto tiene algo de justificación, ¿no? Sí es verdad que muchos de los temas importantes, sobre todo a partir del disco Sgt. Pepper's, usan bastantes arreglos de producción que difícilmente se repliquen en un show en vivo, ¿no? Canciones como A Day in the Life, por ejemplo, pues en vivo no saldría igual, obviamente, ¿no? Menos que tengas una orquesta por ahí, una sinfónica. The Strawberry Fields Forever, ¿no? Que es una de las canciones más conocidas en donde se hacen arreglos. Y George Martin inclusive le baja la revolución a la cinta, aparte de hacer varios cortes, ¿no? Para cambiarle el tono, el pitch, ¿no? Y hacer que la voz de Lennon suene un poco más grave y un poco más psicodélica, ¿no? Que es lo que le da ese tono, ese arreglo, ese como un efecto especial que se le da a la voz y hace todo el mood, toda la atmósfera de la canción. Es verdad que tienen mucho eso los Beatles, ¿no? Sobre todo al final de su carrera, no tanto al comienzo. Sin embargo, esto tiene su lado positivo también, ¿no? El hecho de que hayan sido tan populares y hayan probado estas cosas, esos arreglos, fueron como un conejillo de indias ellos, un proyecto, un experimento exitoso, ¿no? Una de las primeras canciones en salir, Strawberry Fields Forever, fue un hit mundial, ¿no? Una de las primeras canciones con arreglos. Entonces le dieron a la música, no solamente al rock and roll, sino a la música, una herramienta tan importante como es esta cuestión tecnológica, esta cuestión de manipulación en ese tiempo analógico, ¿no? Pero que después se evolucionaría a la manipulación ya digital, ¿no? con autotune, que estas cosas, claro que tienen muchos detractores. Hay personas que abusan de los efectos, pero el efecto es como un arma, o sea, en sí no es malo. No, el autotune no es malo, corregir por ahí un par de tonos no está mal. Lo malo está el abuso, lo malo está en quién usa el arma. No, el arma en sí no, el arma no hace daño. Estos efectos bien usados pueden añadir bastante a la música. Creo que en el caso de los Beatles no hubo un abuso de los efectos, hubo una cuestión experimental, algo que todavía era divertido, algo que era curioso, ¿no? Y que con los años se ha venido degenerando, ¿no? Ahora, bueno, hay personas que cantan con el estilo Cher, como se dice, ¿no? Con esta voz en autotune, sobre todo en otros géneros, no tanto el rock and roll, ¿no? Que parecen robots cuando cantan. Es verdad, hay gente que abusa, pero los Beatles me parece que el hecho de que ellos hayan probado estos adelantos tecnológicos, estas técnicas de manipulación, es más bien algo para sorprenderse de su capacidad de creación, ¿no? De ellos y por supuesto de su equipo, porque no hay ninguna banda que prescinda de sus ingenieros de sonido y prescinda de sus productores, ninguna banda grande lo hace, o sea, todos dependen bastante del ingeniero de sonido, los mismos Rolling Stones dependen, ¿no? El tocar y el grabar son artes distintas, así suenes muy bien,
cuando grabas hay un montón que se pierde y necesitas, bueno, pues un buen técnico, un buen productor para poder mantener ese nivel, ¿no? Muchos, inclusive detractores, muchos dicen que el hecho de que hayan sacado tantas canciones del tipo psicodélico, del tipo Sgt. Pepper, fue la causa para que ellos no toquen en vivo, ¿no? Que los Beatles por ahí se asustaron un poco, no quisieron hacer el ridículo en los shows, sabían que sus canciones no iban a sonar bien, sabían, es lo que dicen los detractores, que A Day in the Life iba a sonar horrible en vivo y por eso no hicieron más conciertos. Yo pienso que este argumento se cae partiendo del último show o el último concierto, el último recital que dieron los Beatles, que es el del techo, ¿no? El de la azotea. Ahí suena muy bien. Si bien no tocan ninguna canción psicodélica, se ve que es una banda compenetrada, se ve que es una banda buena, es una banda compacta, es una banda que se puede tocar sin mirarse sin ningún problema, ¿no? Una banda bien practicada. Entonces yo pienso que con ese concierto ellos dejaron bien claro que miedo a tocar no tienen en lo absoluto. Entonces, para concluir, el mito de que los Beatles dependen de arreglos no es un argumento válido, es un argumento que no se sostiene. Y además de que tienen muchas canciones que no tienen ningún arreglo, ¿no? Tienen muchas canciones y segundo, que alcanzaron la fama, una fama sin precedentes antes de cualquier arreglo, ¿no? Antes del 66 eran muy famosos y eran la banda más famosa del planeta, ¿no? Entonces, en el momento que se dieron los arreglos en el periodo de Sgt. Peppers, los Beatles no necesitaban hacer arreglos. Ellos experimentaron porque les dio la gana, porque les pareció divertido, por innovadores. No es que hayan necesitado para más popularidad, porque tenían toda la popularidad del mundo, eran la primera banda en el mundo. Y sí, a veces el rock and roll necesita experimentaciones y es bueno probar ciertas cosas que añaden a la música. Difícilmente ahora nadie prescinde de los arreglos. Entonces también me parece un argumento un poco hipócrita decir que porque los Beatles usaron un poquito de arreglos ya no son una banda buena, ¿no? Toda la música contemporánea de los 90 para acá usa arreglos. Entonces tiene mucho mérito. Me parece que es una banda bastante buena, bastante sólida y que los argumentos no son justificados, más van por el lado de o no comprender la historia de los Beatles o van por el lado de no querer darle el crédito que se merecen, ¿no? Que sí, molesta a veces que se hable tanto de ellos y que se le dé tanto crédito, pero las cosas son como son. Inclusive yo soy un fan de los Rolling Stones, como dije, pero reconozco que la huella más grande en el rock and roll es de los Beatles, ¿no? No ha habido banda que influya tanto en la música como ellos, y eso es de respetar. Entonces yo soy el Lobo, me despido de esta parte del video. Voy a tener un segundo video en donde hable sobre las grandes cosas y las grandes hazañas que hicieron los Beatles para la música.